Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Saulo y hoy conmigo vamos a tocar el tema estudiar en España. ¿Estudiar en España es fácil o difícil? Esta respuesta no es tan simple como uno cree, porque cuando hablamos de estudiar en España, se incluyen en este asunto un trasfondo mucho más grande, mucho más amplio del que usualmente solemos ver, ¿no? Por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, cuando un estudiante llega a España, en realidad enmarcan en su persona dos distintas preocupaciones. Una no es más importante que la otra, pero son dos preocupaciones que el estudiante siempre tiene en su cabeza. La primera es cómo rendir de manera eficiente en el campo académico, ¿no? Ya que han venido a estudiar, una de sus preocupaciones principales es rendir de manera eficiente en la universidad o en la institución en la que estén estudiando y poder obtener un título que le otorga el Estado español. Pero por otra parte, otra de las grandes preocupaciones que tiene el estudiante es cómo generar esos recursos económicos que le permitan permanecer en España y culminar de manera eficiente su carrera profesional, o su máster, o su estudio de grado. Entonces, cuando estas dos preocupaciones se mezclan, ¿sí?, a veces el estudiante se siente en una situación donde no encuentra salida. Por ejemplo, ahora que tengo el canal, a menudo se comunican conmigo varios estudiantes que han aplicado a la visa de estancia por estudios. Y casi en la mayoría de los casos, por no decir todos, pero en la gran mayoría de los casos, estos jóvenes que vienen a España no solo vienen con la idea de estudiar, ¿sí?, sino que también vienen con la idea de trabajar. Y en muchos casos, ellos piensan que al llegar a España van a encontrar un trabajo que les vaya a permitir terminar ese estudio que han venido a realizar. Y cuando vienen a España y se enfrentan a la realidad, muchas veces entienden de que llevar estos dos asuntos de la mano es realmente complicado. Por ejemplo, hace poco vino una señorita aquí para llevar una maestría en administración en la Universidad de Sevilla. En esta maestría, ¿sí?, le indicaron de que después de pasar 6 meses de estudio teórico, la universidad le iba a otorgar una bolsa de trabajo, es decir, oportunidad de realizar prácticas profesionales, porque esa maestría tenía como requisito llevar cierta cantidad de horas de prácticas profesionales. Entonces, cuando ella vino a España, vino con la idea de que después de llevar a cabo 6 meses de estudio teórico, iba a poder trabajar, y con ese trabajo que iba a generar esas prácticas profesionales, a través de esas prácticas profesionales, ella iba a tener un ingreso económico que le permitiera continuar hasta el final. Lamentablemente, cuando ella llegó a España, se dio cuenta de que esas prácticas profesionales que le ofrecía la universidad eran prácticas no remuneradas. De modo que, lamentablemente, obligada por la situación, tuvo que renunciar al estudio, a su maestría, y retornar
a su país de origen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que estudiar en España es fácil o difícil, implica tomar en cuenta todas estas dificultades que uno tiene en la vida estando ya aquí en España. Entonces, si quiere estudiar en España, evalúe muy bien toda su situación. Si es que tiene los recursos económicos suficientes para poder culminar de manera exitosa su estudio aquí en España. Otro asunto importante es que la normativa para los jóvenes que aplican a la visa de estancia por estudios es que ellos, según la normativa hablo, tienen derecho a realizar prácticas profesionales durante 20 horas a la semana, es decir, a tiempo parcial, porque en realidad un trabajo de horario completo son 40 horas, pero a los estudiantes se les permite realizar prácticas profesionales por 20 horas. Entonces, ¿cómo es la expectativa que tienen los estudiantes? La expectativa que tienen los estudiantes es que una vez que lleguen a España, ellos tienen la idea de que van a poder conseguir un trabajo parcial y este trabajo parcial les va a permitir continuar los estudios. Sin embargo, hay algo que es muy importante aclarar. Aunque la normativa diga esto, en la práctica, en la realidad, no es tan sencillo encontrar un trabajo de manera parcial. Es decir, una empresa que te permita llevar a cabo estas prácticas profesionales de 20 horas a la semana. Y esto es porque si una empresa quiere dar la oportunidad a un joven extranjero para que realice prácticas profesionales dentro de su ámbito, esta empresa tiene que solicitar un permiso especial ante la Oficina de Extranjería para que se pueda incluir a ese muchacho o a esa muchacha dentro de su ámbito laboral y de esa manera pueda ejercer esas prácticas. Pero, como ustedes saben, estos trámites muchas veces son burocráticos y una empresa puede tardar entre 2, 3, 4 meses para insertar a ese joven extranjero dentro de su ambiente laboral, ¿no? O sea, dentro del trabajo. Y como una empresa no quiere realizar ese trámite burocrático, muchas veces prefiere contratar o darles las prácticas profesionales a un estudiante que sea español, porque ya no se tramitaría todo este asunto para cambiar la situación regular o la situación legal de ese estudiante. Por eso es que en la práctica obtener un trabajo aquí en España por 20 horas no es tan sencillo. Ahora bien, si consigues ese trabajo de tiempo parcial, ¿ya? Si tienes la suerte de conseguir ese trabajo de tiempo parcial, debes saber que esas prácticas solo se pueden realizar dentro del campo profesional donde tú te desarrollas. Por ejemplo, si yo quiero realizar prácticas profesionales, solo podría realizar estas prácticas profesionales de 20 horas a la semana en un estudio jurídico, en un bufete de abogados o en un lugar donde se pueda hacer asesoría jurídica. Es decir, unas prácticas que estén íntimamente relacionadas con el campo profesional donde te desarrollas. No significa que cuando la normativa te dice que puedes trabajar 20 horas a la semana, tú puedes ir a cualquier lugar para solicitar trabajo. Por ejemplo, no puedes buscar trabajo en un restaurante o no puedes buscar trabajo de repente en un hotel, porque
ese permiso que te dan para hacer prácticas profesionales durante 20 horas no está dirigido a esos ámbitos o a esos rubros económicos, sino explícitamente a lo que está relacionado a tu situación académica o a tu carrera profesional. Yo hice hace poco un experimento. Por ejemplo, aquí la mayoría de las empresas, si es que te quieren contratar, te solicitan el número de NIE. El número de NIE es el número de identidad del extranjero, que todos los estudiantes tienen cuando se les sella con la visa en su pasaporte. Ya usted, cuando llega con la visa de estudiante, ya tiene su NIE. Entonces, con ese número las empresas pueden contratar. Entonces yo hice un experimento para saber si yo podía trabajar en otro campo que no esté relacionado al derecho. Y entonces, en ese tiempo, yo postulé a esta empresa Globo, ¿no? Yo postulé a la empresa Globo. Me solicitaron mis datos personales, mi NIE, mi nacionalidad y todas esas cosas. Y Globo me aprobó. Me dijo que sí, que podía trabajar con ellos. Ahora bien, una vez que Globo me aprobó, me dijo: ahora vamos a mandar tu solicitud a una gestora para que te dé de alta y puedas de una vez trabajar con nosotros. Y entonces, cuando se iba a formalizar este contrato, cuando se iba a llevar a cabo esta formulación del contrato, la gestora finalmente me dijo que no podía, porque aunque yo tenía el número de NIE, aunque tenía mi TIE, se me prohibía trabajar. Así dice, ¿no? No autorizado para el trabajo. Entonces me dijo: lo siento mucho, usted lamentablemente no puede trabajar con nosotros. Y entonces, eso quiero que lo tengan bien en claro, porque hay muchos jóvenes que preguntan en las redes sociales si con esas 20 horas que el Estado o la normativa le otorga al estudiante para trabajar 20 horas, puede utilizarlo para trabajar en cualquier rubro. No es verdad, solo puede hacerlo en el ámbito de su profesión, ¿correcto? Otro asunto importante es que el estudiante no debe confundir el permiso de estancia por estudios con un permiso de residencia. Porque el permiso de residencia y el permiso de estancia son dos asuntos completamente diferentes. El permiso de estancia no te computan los días, solamente es un permiso para que tú estés en este territorio español. Pero el permiso de residencia sí computa tus días a fin de obtener la nacionalidad española. Como ustedes saben, una persona que tiene permiso de residencia, hablo a los países iberoamericanos, un iberoamericano que tiene permiso de residencia durante 2 años consecutivos puede solicitar la nacionalidad española. Pero el caso del estudiante no es así. El estudiante puede estar 1, 2, 3 años, y no significa que por haber pasado 2 o 3 años el estudiante pueda solicitar la nacionalidad. No, porque el tiempo que el joven está estudiando en España no se computa para obtener la nacionalidad. En tal caso, el estudiante, si es que quiere obtener la nacionalidad, debe modificar su situación legal. Por ejemplo, un estudiante después de 3 años puede modificar su situación legal a un permiso de residencia temporal, ¿no?
por cuenta propia, por cuenta ajena o con recursos propios. Y recién cuando se le otorga ese permiso de residencia, se le computarán los días para obtener la nacionalidad española, ¿correcto? También el estudiante, una vez que haya culminado sus estudios respectivos de máster, de grado, de posgrado, puede solicitar un permiso de residencia para búsqueda de empleo o para realizar prácticas profesionales. Y en esos casos, una vez que se modifica tu situación de estancia a permiso de residencia, recién en ese momento se podrán computar los días, los meses y los años para lograr la nacionalidad. Entonces, esto es muy importante aclarar, ¿ya? Es muy importante aclarar para que los jóvenes que llegan a España no se confundan, ¿correcto? Yo, por ejemplo, necesito estudiar 3 años aquí en España para que se me otorgue el grado de Derecho, ¿ya? Y después de esos 3 años, yo puedo modificar mi situación de estancia a un permiso de residencia. Y una persona que de repente viene a estudiar un máster por 1 o 2 años, también puede modificar su situación a un permiso de búsqueda de empleo, de prácticas profesionales, como ya lo indiqué anteriormente, ¿correcto? Muy bien. Una sugerencia que me parece muy importante decirle a usted es que hay mucha gente que llega a España en una situación irregular y permanece aquí durante un determinado tiempo porque quiere realizar su vida o quiere desarrollarse en este país, ¿no? Yo quiero hacer una sugerencia en este sentido. Si una persona viene a España y se encuentra entre los 18 y 36 años y ha logrado regularizar su situación, es decir, ha llegado a obtener papeles por el tiempo que ha vivido aquí, a través del arraigo social, arraigo laboral o arraigo familiar, aproveche para poder estudiar una carrera. Las carreras profesionales aquí en España solo duran 4 años, ¿correcto? Solo duran 4 años. Entonces, ya que una carrera profesional dura 4 años, si una persona, por ejemplo, obtiene sus papeles a los 36 años, puede estudiar 4 años y sacar su título profesional que le va a permitir incluirse o meterse en el campo laboral y de esta manera poder tener un trabajo más calificado. Y esto lo digo porque la mayoría de inmigrantes viene a España y está focalizado solamente en determinados rubros, por ejemplo la construcción, por ejemplo oficios, por ejemplo limpieza y todas estas cosas, que no quiero que se confunda con el hecho de que un trabajo no sea digno. Todo trabajo es digno y es bueno, pero las personas siempre deben tratar de evolucionar, de crecer en la vida, ¿no? Y entonces una carrera profesional es justamente esa base que te permite impulsarte para crecer un poco más. No debemos olvidar que, como ya lo dije en un video anterior, la sociedad española es una sociedad longeva. Quiero decir, la mayoría de sus ciudadanos tiene entre 45 a más años. De modo que si una persona obtiene un título profesional
a los 40 años como máximo, de repente 41, relativamente se podría considerar joven en una sociedad longeva como la sociedad española. Y obviamente tendría más oportunidades de conseguir un empleo, ¿ya? Y por último, si es que quieren conocer cuál es mi visión del estudio aquí en España, si cuando entras a clases o cuando entras a un salón de clases se te resulta complicado o es fácil de sobrellevar, yo les podría decir que estudiar en España realmente es muy sencillo. O sea, no tiene tanta complicación. Podría yo decir y afirmar incluso que cuando he estudiado en Perú he sentido más exigencia que al estudiar en España. Pero ¿cuál es la diferencia tan grande que tiene estudiar entre tu país de origen y España? Yo creo que una de las grandes diferencias es la infraestructura que tienen. Todas sus universidades tienen una infraestructura de primer nivel. Tienes amplias bibliotecas, tienes servicios educativos de primer nivel, que no son comparables a los servicios que se nos otorga en nuestros países. Esa es la gran diferencia. Es decir, todo el sistema educativo español se acondiciona para que el estudiante pueda explotar todos sus dones y todas sus habilidades. Pero en cuanto al estudio netamente hablando, yo pienso que existe más exigencia en mi país, por los profesores de mi país, que los mismos profesores aquí en España. Y no quiero decir que uno sea mejor que otro, sino he sentido más exigencia en mi país que aquí. De repente podré estar equivocado, porque yo cuando vengo aquí a España a estudiar e ingreso a las aulas de estudio, de repente yo puedo tener una ventaja sobre los demás estudiantes. Y es que los conceptos teóricos ya los manejo al revés y al derecho, porque yo ya estudié esta carrera y solamente me estoy adaptando a este sistema para obtener el título en este país. Y quizás por eso es que yo lo veo tan fácil. Pero de repente para un joven que viene a estudiar por primera vez una carrera profesional, sea tan difícil como lo fue para mí en mi país de origen. ¿Correcto? Pero en ninguna manera quiero desanimar con esta opinión que estoy dando. Solamente es un punto de vista. Estudiar es una de las mejores cosas que puede hacer la persona. Pagar estudios, no considere que pagar estudios es pérdida de dinero. Pagar estudios es una de las mejores inversiones que puede hacer el ser humano. ¿Cuánto cuesta estudiar en España? Estudiar en España en una universidad pública cuesta aproximadamente entre 1.200 a 2.000 euros anuales, ¿ya? Entre 1.200 a 2.000 euros anuales, por lo menos aquí en Cataluña. No sé cómo será en otras comunidades, pero por lo menos aquí en Barcelona, en Cataluña, sí, entre 1.200 a 2.000 euros. Y estos 1.200 o 2.000 euros los puedes pagar de manera fraccionada. Existen muchas facilidades para pagar tus estudios. Entonces espero que este video les haya servido en algo, aunque sea un poquito, en todas sus dudas que tienen. Y si tienen alguna duda más, por favor, escríbanme. También tengo un video, creo que es mi primer video, el primer video que he publicado, de cómo venir a España a estudiar obteniendo la visa de estudios. Así que toda la información para los estudiantes la tengo aquí en el canal, ¿ya? Cuídense mucho, un abrazo para todos, apóyenme con su like, suscríbanse al canal
Un abrazo, los quiero mucho, Dios los bendiga.